Hola, hablemos de ese lenguaje, a veces un poco secreto, que gobierna casi todo, desde que desayunamos hasta las grandes políticas mundiales. Sí, ese lenguaje es la economía. Acompáñenme, porque vamos a descifrar juntos sus reglas más básicas para entender de verdad por qué el mundo funciona como funciona. ¿A quién no le ha pasado querer más tiempo en el día, que el presupuesto rinda un poquito más? O, ¿por qué no?, otro trozo de ese pastel. Bueno, pues resulta que esa sensación, esa que es tan humana, tan universal, es justo la chispa, el punto de partida de toda la ciencia económica. Y justo aquí es donde nace la tensión fundamental. Pensemos en una balanza. De un lado, ponemos nuestros deseos, nuestras necesidades, que son como un horizonte sin fin, ¿no? Siempre queremos algo más, algo mejor. Pero del otro lado, ¿qué tenemos? Los recursos para conseguirlo. Y esos, el tiempo, los materiales, la energía, son limitados. Es el gran choque, lo ilimitado contra lo finito. A este desequilibrio, a esta realidad, los economistas le tienen un nombre: escasez. Y ojo, es la piedra angular de todo este asunto. No significa que no haya nada, para nada. Significa que simplemente no hay suficiente para satisfacer los deseos de todo el mundo, todo el tiempo. Y esta verdad, tan simple como poderosa, nos obliga a individuos, a sociedades enteras, a hacer algo que es inevitable. Tenemos que elegir. Ahora, cuando hablamos de recursos, no pensemos solo en dinero. La economía los divide en 4 ingredientes clave. Primero, la tierra, o sea, todo lo que nos da la naturaleza. Luego, el trabajo, que es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. También está el capital, que son las herramientas que usamos, desde un simple martillo hasta una fábrica gigantesca. Y finalmente, la tecnología, que vendría a ser como la receta, el cómo combinamos todo lo demás. Y lo crucial aquí es que cada uno de estos ingredientes es escaso. Bien, entonces, si tenemos deseos infinitos, pero recursos limitados, la pregunta del millón es, ¿cómo manejamos eso? Porque, seamos sinceros, no se puede tener todo. Y es justo en ese cruce de caminos donde entra en juego la economía, que en el fondo es la ciencia de la elección. Aquí tenemos una definición un poco más formal, pero vamos a desglosarla. Dice que la economía estudia cómo la sociedad utiliza recursos escasos, o sea, cómo administra lo que tiene. ¿Para qué? Para obtener distintos bienes y, muy importante, para distribuirlos entre todos. Al final del día, todo se reduce a eso: gestionar, administrar la escasez. Así que, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta: la economía es la ciencia de la elección. Piensen en esto. Desde esa pequeña decisión de comprar un café en vez de ahorrar, hasta un gobierno que decide si construye un hospital o una carretera. Cada una de esas decisiones, grandes y pequeñas, es un acto económico. Se trata de estudiar las consecuencias de esas elecciones. Ok, pero un momento. Decir que algo es una ciencia son palabras mayores, ¿no creen? Implica que hay un método, una manera seria y rigurosa de estudiar todas estas elecciones que parecen, pues, caóticas. Vamos a ver cómo es que los economistas intentan ponerle algo de orden a toda esta complejidad del comportamiento humano. Y la pregunta es, ¿cómo se puede estudiar algo tan increíblemente complejo como la elección humana de una forma científica? Estamos hablando de las decisiones de millones y millones de personas, todas interactuando al mismo tiempo. Suena a locura. Y sin embargo, existe un enfoque sistemático para intentar entender todo este aparente caos. Bueno, pues se usa el método científico, adaptado, claro. Todo empieza con el paso 1, observación y medición. Los economistas miran el mundo y delimitan un fenómeno, como si fueran detectives buscando una pista. Por ejemplo, observan qué pasa con las compras cuando suben los precios. Luego viene el paso 2, la hipótesis. Proponen una posible explicación, una teoría. A ver, si los precios suben, la gente debería comprar menos. Y finalmente, el momento de la verdad, el paso 3, verificación. Vuelven al mundo real, con datos duros, para ver si esa hipótesis se cumple o no. Pero aquí viene el gran desafío, y es uno muy grande. A diferencia de un científico en un laboratorio, un economista no puede, digamos, meter a todo un país en un tubo de ensayo para ver qué pasa si cambia algo. No hay experimentos controlados. El mundo real es un lío, es complejo y todo está conectado con todo. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo le hacen si no tienen un laboratorio? Bueno,
Usan una herramienta mental que es casi como un superpoder, el famoso ceteris paribus. Es latín y significa todo lo demás constante. Lo que hacen es que si quieren estudiar cómo un cambio en el precio afecta a las compras, hacen de cuenta, solo por un momento, que todo lo demás en el universo, los salarios, los gustos, el clima, está congelado, que no cambia. Así, pueden aislar un solo factor y estudiar su efecto. Es una simplificación necesaria. Ok, ya hablamos de escasez, de elección, de métodos. Todo suena muy teórico, ¿cierto? Pero vamos a lo importante. ¿De qué sirve todo esto? ¿Por qué nos debería importar entender estos conceptos en nuestro día a día? Aquí está el resumen. El gran problema económico es la escasez. Deseos infinitos contra recursos limitados. La economía, entonces, es la ciencia que estudia cómo elegimos manejar esa escasez. Para hacerlo, usa un método científico de observar, suponer y verificar. Y su herramienta clave es el ceteris paribus. Entender esto es como ponerse unos lentes nuevos para ver la realidad. De pronto, muchas decisiones que parecían raras o al azar empiezan a tener una lógica. Nos da un marco para entender no solo nuestras decisiones, sino las de los demás. Y sobre todo, nos hace ver la tremenda importancia de la planeación para enfrentar la escasez. Entonces, con este marco ya más claro, ¿la forma de ver las elecciones de todos los días cambia o no? Un titular en el periódico, una decisión de compra en el súper, una nueva política del gobierno, ya no son solo hechos aislados. Son respuestas a ese problema fundamental de la escasez. La pregunta interesante ya no es solo qué pasó, sino que se transforma en la pregunta que un economista se haría siempre. Considerando todas las otras opciones, ¿por qué se tomó esta decisión y no otra? Justo ahí, en esa pregunta, es donde empieza el análisis económico de verdad.